En este módulo vamos a determinar los tipos de buckling usando consideraciones adecuadas, efectos de tensión y compresión de la sarta de perforación, importancia del módulo de Jones, consecuencias del buckling, importancia de la simulación del torque y arrastre, importancia del diseño del pozo y la importancia de los equipos de superficie. Comenzando con los tipos de buckling, se tiene lo siguiente. ¿Dónde comienza el origen de los tipos de buckling? Entonces, ya hemos hablado, ayer comentamos que el VHA está una parte en tensión, una parte en compresión y una parte neutral. La mayor tensión se da en superficie. Entonces, ¿dónde comienza el tipo de buckling? Comienza en la tensión, compresión y deformación de los elementos que conforman la sarta de perforación. Hacemos énfasis en la definición del módulo de Jones, que es la tensión que es aplicada al material a lo largo de un eje longitudinal de la muestra probada y la deformación medida en ese mismo eje. Tenemos un material, le podemos aplicar la fuerza de tensión o compresión y vemos cuál es el comportamiento del mismo. Y a través de eso se mide el módulo de Jones para cada uno de los materiales. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de gráfico o a nivel de laboratorio, imagínense que someten un material, el material cuando es sometido a tensión o compresión, él va a tener diferentes facetas dentro de esa fuerza aplicada. El primer punto, si lo vemos en la parte, en la gráfica, tenemos el límite de elasticidad. El material se comporta de manera plástica. Si continuamos aplicando fuerza de tensión, vamos a llegar a una deformación permanente. Y si se continúa con una deformación permanente, vamos a fatigar el elemento al cual estamos sometiendo ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con el VHA durante la perforación. Si ya sabemos que el VHA se mantiene una parte en tensión, en compresión y neutral, sabemos que tenemos unos límites para evitar dañar cualquier elemento del VHA. En este caso, siempre podemos aplicar un daño o una fatiga al elemento más débil del mismo. Entonces, nos tenemos que enfocar cuál es el elemento más débil de la sarta de perforación y trabajar con esos límites. No nos vamos a enfocar en el elemento más fuerte, aplicar los máximos límites operacionales, obviando el elemento más débil, porque vamos a provocar una fractura, una fatiga, y vamos a dejar un pez en el pozo. Entonces, es allí la importancia de este tema. ¿Cómo vamos a manejar, a qué condiciones vamos a someter el VHA durante la perforación, sea en modo rotario o en modo slide? Tipos de buckling tenemos tensión versus compresión. Las propiedades de los materiales del VHA determinan el comportamiento de los elementos del VHA. Ya lo conversamos. No es lo mismo un comportamiento de un material que es un monel a un material que es hierro. Entonces, como tenemos esa mezcla, tenemos que tener cuidado a la hora de aplicar parámetros de perforación. Aplicar exceso de compresión a la sarta de perforación o en su defecto, weight on bit o peso sobre la broca, trae como consecuencia la formación de buckling en el VHA. El buckling no es nada más que la deformación de los elementos del VHA. ¿Correcto? Entonces, la presencia del buckling en el VHA trae como consecuencia fallas por fatiga de los materiales, de los elementos que tenemos en la sarta de perforación. Entonces, es allí la importancia. Se debe simular el torque y arrastre con los valores de peso de la broca máximo para la fase que se va a perforar.
Esto lo vimos ayer, expliqué la importancia en su defecto la parte del torque. ¿Cuál es el torque máximo? Esta vez estamos agregando otro parámetro de simulación del peso sobre la broca. ¿Correcto? Entonces, dentro de los tipos de buckling tenemos buckling sinusoidal. Presten atención a esto que la verdad que es bastante importante. Se puede determinar mediante simulaciones e inferir el estado mecánico de la tubería de perforación. Este efecto es la misma, no es más que la presencia de ondulaciones en ciertos intervalos del pozo. Acá lo vemos. Tenemos, imagínense en un pozo horizontal o vertical, que aplicamos peso sobre la broca y provocamos este fenómeno de tubería comprimida o un tipo de buckling sinusoidal. ¿Qué va a pasar si nosotros agregamos un peso sobre la broca mayor al que pueden soportar estos elementos? ¿Qué puede pasar? La tubería o en cualquier parte del VHA va a haber una fractura y vamos a dejar un pez en el hoyo. Si dejamos un pez en el hoyo, eso lo determinamos qué tal longitud del pez por los pesos de la sarta. Podemos inferir, porque cada elemento tiene un peso por cada libra, por cada pie, libras por pie. Entonces, si dejamos un pez en el hoyo, las operaciones se complican. Hay que sacar, hay que bajar una sarta de pesca. En muchos casos, si no es exitosa, hay que bombear un tapón de cemento y realizar un side track. Entonces, es allí la importancia de lo que es la parte del torque de arrastre en los tipos de buckling. ¿Correcto? Correcto. Sí, Este tipo de buckling se infiere mucho al momento de perforar en modo slide, con VHA aplicado con motores de fondo. O sea, aplica tanto para motores de fondo como para RCS. Y ya se lo voy a explicar. Creo que alguien iba a hacer una pregunta por allí. Pero No hay... disculpen, una consulta. Sí, dígame. Una consulta. Ahí la tubería cuando está muy fatigada, tiene un tiempo de bajada, aparte de su inspección visual, tiene un tiempo de permanencia en el pozo. Sí, eso va a depender del campo, ¿no? Hay campos donde los torques de perforación son muy altos y ya se establecen parámetros por medio de estadísticas. Por ejemplo, yo estuve en un campo en Venezuela que los torques eran demasiado elevados y ya después de 200 horas de rotación, el VHA lo sacaban completo a inspeccionar y metían un VHA nuevo. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, O sea, es con todas las tuberías de perforación, ellas tienen una clasificación. Si son premium, si son usadas. Y cada cierto tiempo de rotación, esas tuberías deben inspeccionarse. No visual. Tiene que ser una inspección técnica para ver cómo está el estado mecánico de las mismas. un comentario tal vez respecto a eso para Abraham. Bueno, al menos acá lo que trabajamos es la inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, es lo que se hace a la tubería. A la nueva Premium, clase 1 y clase 2, son 4 categorías que manejamos acá. Eso para inspeccionar la puedes ver en la DS1. La DS1 es una normativa para la inspección de las tuberías. Dependiendo al grado de acero, se hace la clasificación, ya sea, digamos, a clase Premium o a clase 1 y a clase 2. La clase 2 ya, digamos, ya entraría como que a la etapa final de la vida útil de la tubería, ¿no? Es lo que hacemos acá. Correcto. Muy buena acotación, ¿no? Porque nosotros en la parte de perforación sabemos que se inspecciona, pero no sabemos en detalle qué tipo de inspecciones se hacen, ¿no? Entonces, no está de más que se acote esas definiciones. Muchas gracias.
Gracias. Vale. El buckling sinusoidal, tenemos dos tipos de buckling, el sinusoidal y el helicoidal. El sinusoidal pudimos ver que es las ondulaciones de la tubería, que si continuamos agregando peso, podemos fatigarla. Pero el buckling helicoidal es el escenario, el peor escenario que se puede presentar. Se puede determinar mediante simulaciones e inferir estado mecánico de la tubería de perforación. Este efecto en la misma no es más que la presencia de ondulaciones con torsión en cierto intervalo del pozo. Es decir, vamos a tener la tubería comprimida con ondulaciones, pero al mismo vez con torsión. Es decir, que la probabilidad de que la tubería falle es mucho mayor, ¿no? Si la sometemos bajo este escenario. Tenemos torsión y compresión a la misma vez. La probabilidad de que falle es mucho mayor. Entonces, cuando se hace el perfil del pozo, el diseño del BHA, se tiene que correr un torque de arrastre para saber si el BHA durante la perforación lo vamos a someter a algunas de estas condiciones. En caso de que se observe que se determina que el BHA va a ser sometido a tensión y compresión, dependiendo de la inclinación o el intervalo de la sección del pozo, eso se debe rediseñar para evitar esa condición que nos puede llevar a una falla de herramienta. Entonces, es allí la importancia de saber los tipos de buckling, porque se corre un torque de arrastre antes de hacer una corrida del BHA. Eso quiero que lo vayan visualizando, del por qué vemos todas estas informaciones y por qué se hacen todas estas simulaciones. El tipo de buckling se infiere mucho al momento de perforar con BHA de RCS o rotación continua. El anterior es más que todo con motores y este se puede dar más que todo con RCS, pero con los dos tienen probabilidad de verse involucrado tanto en motores como en RCS, porque igual en motores perforamos en rotación, ¿no? Entonces, debemos evitar al máximo buckling, helicoidal y buckling sinusoidal. Esto es sumamente importante, sumamente importante. No es nada más que yo sepa construir la curva o sepa correr el motor. Si estoy trabajando mi BHA y no estoy consciente de lo que estoy aplicando, puedo fatigar cualquier elemento del BHA y dejo un pescado. ¿Qué pasó? Yo no sabía los tipos de buckling, yo no sabía qué me podría generar, qué consecuencias podría tener. Entonces, es allí la importancia de por qué estudiamos la parte de torque y arrastre. El torque, una consulta, ahí en el torque, perdón, ahí en cuando la tubería empieza a fatigarse, ahí, ¿cómo se llama? Hay una disminución del peso de la... No, esto no lo vamos esto no lo podemos inferir, porque no sabemos qué está pasando abajo. Esto lo podemos saber mediante simulaciones. ¿Entiendes? Por el perfil del pozo, los parámetros de perforación. Pero al momento que tú estás perforando, tú no tienes cómo determinar esto. ¿Me explico? Sí, pero... No sé si... ¿Cuál era tu pregunta exactamente? No, está bien, no, me refiero a que uno no se da cuenta, o sea, si hay un parámetro superior No, que te indique... no, por eso es la importancia de saber y relacionar los elementos del BHA, Claro. el diseño del BHA, el perfil del pozo. O sea, no es decir, yo voy a perforar un pozo 3D. Sí, pero perfora un pozo 3D que comienza en un cuadrante, haces una curva, termina en otro, está sometiendo el BHA a unos efectos de tensión y compresión que no sabemos si lo podemos fatigar y dejar un pescado en el pozo. Es por ello la importancia de hacer estos cálculos, estas simulaciones, ¿no? O sea, va engranada la planificación del pozo, tiene que ver desde la selección del BHA, herramienta,
perfil del pozo, parámetros de perforación. Entonces, vamos con un escenario ya visualizado a las cuales estamos sometiendo el VHA. O sea, no vamos a ir ciegos, vamos a bajar, vamos a perforar un tipo pregnant lady, mujer, como es un perfil como de mujer embarazada, del perfil del pozo. Estamos sometiendo la tubería a alto esfuerzo. Ah, pero estamos perforando, pum, se partió la tubería. ¿Qué pasó? No, es por eso que hacemos todos estos cálculos. Un pozo tipo S, levantamos un ángulo, hacemos una tangente, disminuimos el ángulo, lo verticalizamos. Estamos sometiendo esa tubería a un perfil de pozo agresivo. Aparte de eso, lo estamos rotando. Entonces, se partió la tubería, ¿qué pasó? Ah, no calculamos, no medimos. Entonces, ahí es que vienen las consecuencias. Es por eso la importancia de saber cuál es el comportamiento del estado mecánico de cada uno de los elementos del VHA que se exponen a un perfil de pozo determinado. Javier, iba a comentar algo. Sí, Nelson, disculpa la interrupción. Por acá tenemos una pregunta de Elena, o sea que ella creo que no tiene audio, y pregunta lo siguiente. ¿Estas simulaciones se llevan a cabo durante la planificación y quiénes lo realizarían? Hay una persona que es el ingeniero de aplicaciones. El ingeniero de aplicaciones trabaja en conjunto con el well planner, que es el planificador de la trayectoria del pozo. Entonces, estas personas trabajan en conjunto. ¿Qué pasa? Las empresas te proporcionan las coordenadas de superficie y de fondo. Entonces, tú simulas la trayectoria del pozo más adecuada para el mismo. Si ellos quieren un pozo horizontal, ok. Pero la agresividad de la curva, cuántos grados por cada 100, se determina para que la misma no sea tan agresiva. Entonces, el well planner le dice, mira, tengo este tipo de perfil del pozo. ¿Cuál es el VHA que vamos a utilizar en ese pozo? Vamos a hacer las simulaciones de torque y arrastre. Vamos a correr hidráulica para saber si vamos a garantizar limpieza de pozo con un perfil laminar y vamos a perforar el pozo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, el well planner trabaja de la mano con el ingeniero de aplicaciones. Correcto. Ok, excelente. Ok, gracias. Entonces, continuamos. Acá podemos ver de manera gráfica cómo es el comportamiento, si lo vemos de la parte frontal, ¿no? De la tubería, ¿no? La parte 1 es tubería sin bucle, tubería normal. Es una tubería extendida, no se ve ningún efecto. El buckling sinusoidal, vemos un efecto acá y vemos las ondulaciones de la misma. Y el buckling helicoidal se ve como una flor prácticamente. La tubería está ondulada y rotada. Y en la parte de abajo lo pueden ver gráficamente como el comportamiento. En la parte, si vemos la sarta de manera horizontal. Entonces tenemos de primero el buckling helicoidal, tenemos el sinusoidal y por uno el estado normal de la tubería. ¿Se entiende esta gráfica, no? Sí, señor. Y entienden por qué la importancia de hacer estas simulaciones. Es por eso que este es un curso más que todo para personas que ya tienen conocimiento, porque es una academia de perforación direccional avanzada. Tiene que ver mucho con la parte de ingeniería. Muchas simulaciones, muchos cálculos, y están viendo que es algo que no sé si anteriormente habían escuchado o han visto en alguna información pasada. Si es completamente nuevo, lo están aprendiendo, traten de aprenderlo muy bien porque lo van a necesitar. No es lo mismo que venga un ingeniero recién graduado y lo vayan a entrenar en esta parte y no tenga conocimiento, que ustedes ya lleguen con ese plus ya
Ya ustedes pueden hablar de buckling, de sinusoidal, helicoidal, en qué parte, en la tangente, en la curva. O sea, ya la persona se va a dar cuenta que ustedes tienen conocimiento de lo que se requiere, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, mucho. Exceder los límites de la herramienta conduce a fallas prematuras. Entonces, perdón, debemos tomar en cuenta que no podemos exceder los parámetros de perforación. Ah, no, vamos a meterle más peso, porque eso no pasa nada. Y resulta que está pasando esto que estamos viendo acá. Falló la herramienta. ¿No se sabe por qué falló? Sí, sí se sabe por qué falló. Lo primero que van a buscar en una investigación, ¿cuáles son los parámetros aplicados? Entonces, de acuerdo a eso, van a empezar a hacer un tipo de pregunta a las personas y a la final van a determinar que fue una mala aplicación de los parámetros de perforación. Entonces, ¿de quién es la culpa? De las personas que están supervisando las operaciones. Entonces, es allí la importancia de por qué hablamos de torque y arrastre en un pozo de perforación direccional. Dígame. No. Me perdí la parte donde dijo en qué sección, bueno, ocurre el bucle helicoidal. No, aquí, ¿estás viendo la lámina esta, no? Sí, sí. No, lo que quiero decir que en el esquema de la parte de abajo lo ves como de manera horizontal y ves las transiciones a las cuales puede estar sometida la tubería. En la pegada a la broca puede ser helicoidal, más a la parte hacia atrás, sinusoidal, se ven las ondulaciones y ya en la parte de atrás se ve el estado normal de la tubería. Esto puede ocurrir en cualquier parte, pero tiene mayor probabilidad de que ocurra en la curva, no en la parte vertical. ¿Qué pasa? Si vemos un efecto de buckling en la parte vertical, o sea, no es de mucho interés en preocuparse de que puede fallar, porque prácticamente no está sometido a un perfil de pozo agresivo. Pero si tenemos en la curva torsión, tenemos buckling, sinusoidal, helicoidal, es más probable que falle. Entonces tenemos que estar alejados de esa área, ¿no? Para evitar una falla prematura de las herramientas como tal. Ah, ok. Perfecto, gracias. Okay. Ingeniero, antes de continuar, tengo una pregunta. Para evitar el buckling en la herramienta de fondo, ¿el uso de estabilizadores puede ayudar o es indiferente? Eso es correcto. La estabilización te ayuda a disminuir ese comportamiento. Eso es correcto. Es vital la estabilización de un VHA para evitar este tipo de comportamiento. Pero ahí ¿Cómo hacen la forma en la que pueden identificar? Porque la única que veo acá, digamos, sería algo visual, estando en la mesa rotaria. No, es que yo le comentaba que la única manera de saber que estamos exponiendo la tubería a este tipo de escenario es mediante simulaciones. Porque en la planchada no tenemos cómo saberlo. Exacto. No, eso me imagino que lo dijo ayer, ¿verdad? No, lo dije ahorita, lo acabo de decir. Ah, ok. No, O sea, no lo es por eso que dije que es importante hacer este tipo de simulaciones, porque es la única manera de saber a los esfuerzos que estamos sometiendo al VHA. Continuamos. Se puede identificar en superficie si la tubería fue rotada en compresión debido a que presente el área pulida o brillante. No lo sabemos al momento que estamos perforando, pero cuando sale la tubería a superficie, podemos identificarlo por el aspecto visual. Si la tubería no es rotada en presencia de buckling sinusoidal, existe alta probabilidad de que no se observen fallas prematuras. Ya lo comentamos. Generalmente cuando se perfora en modo slide, la tubería de perforación es expuesta a buckling sinusoidal. ¿Por qué es expuesta a buckling sinusoidal? ¿Por qué? Porque paramos la rotación y aplicamos peso y muchas veces
el peso de la tubería por el perfil del pozo, si es una curva, se queda recostada de las paredes del pozo. Entonces, ya con perforar una curva, prácticamente estamos aplicando un bucling, pero es algo normal, completamente normal por la trayectoria del pozo. Bajo todas estas circunstancias que puede existir el buckling sinusoidal, este es un estado plástico de los materiales, sin llegar necesariamente a la falla.